Un cordial saludo, jóvenes estudiantes de grado octavo del Colegio Florentino González de la jornada mañana. En el día de hoy vamos a reforzar un tema que es el de la patria boba y la reconquista. Pues comenzamos. Bien. Entonces, a partir del 20 de julio de 1810, pues es que es la fecha del grito de independencia y la fecha en la cual los criollos toman el poder político de lo que hoy es nuestro país. A partir de esa fecha, los criollos comienzan un periodo que se denomina la Patria Boba. La Patria Boba es un periodo comprendido entre 1810 y 1816 que se caracteriza por una pugna, una controversia, unas discusiones muy fuertes entre los criollos centralistas en contra de los criollos federalistas. ¿Qué pensaban unos y qué pensaban los otros? Bien. Los criollos centralistas pensaban que nuestro país debía ser organizado mediante la forma política denominada centralismo, que es una forma mediante la cual se tiene una sola constitución para todo el país y que también se tiene un solo centro que radicaba en esa época en Santa Fe de Bogotá. Quiere decir eso que a través de ese centro se organizaba todo el país con un gobierno central que tenía unas solas leyes para todo el país, es decir, que las leyes que se dictaban en Santa Fe eran para que rigieran en todo el país. También pensaban los centralistas que el país debía tener un solo ejército, un solo sistema fiscal, es decir, un solo sistema de impuestos, un solo sistema educativo, incluso una sola religión para todo el país. Los centralistas querían centralizar el poder en Santa Fe y unificar el país a través de una sola constitución. Los federalistas piensan lo contrario. Los federalistas piensan que las provincias que existían en esa época, pues entre otras estaba la provincia de Cundinamarca, la provincia de Cartagena, la provincia del Cauca, la provincia de Tunja, la provincia de Pamplona, que las provincias deberían regirse exclusivamente de manera autónoma. ¿Qué significa eso? Autonomía significa independencia, no depender del centro de Santa Fe, sino que tuvieran su poder en las mismas provincias. Eso significaba que los federalistas pensaban que se necesitaba una constitución para cada provincia, diferente a la constitución de otra provincia, unas leyes para cada provincia diferentes a otras leyes, un sistema fiscal autónomo, un sistema educativo autónomo diferente a las otras provincias. Pues esas son las diferencias entre centralismo y federalismo y fueron las pugnas entre los federalistas y los centralistas durante ese periodo denominado la Patria Boba, que repito, está comprendido entre 1810 y 1816. Los dos grandes líderes de la Patria Boba pues eran a la izquierda Antonio Nariño y a la derecha Camilo Torres Tenorio. Antonio Nariño lideraba a los centralistas y Camilo Torres Tenorio lideraba a los federalistas. Bien. En algunas ocasiones ellos tenían encuentros y acuerdos y en otras no tenían acuerdos o se incumplían los acuerdos y eso llevaba a que las discusiones ideológicas del plano político se revirtieran en pugnas armadas. Hubo diferentes batallas armadas entre federalistas y centralistas. Una de las más recordadas es la batalla de San Victorino, que se presentó aquí nomás en el puente de San Victorino sobre el río San Francisco, hoy avenida Jiménez, calle 13, y esa fue una batalla muy recordada entre federalistas y centralistas. Bien. El gobierno español aprovechó esa oportunidad que se presentaba de pugna, de pelea, de discusión y de desunión entre federalistas y centralistas y aprovecha para mandar a uno de los más crueles y sanguinarios mariscales de campo del ejército español para que retomara el poder de lo que hoy es nuestro país, que en esa época se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada. Entonces Pablo Morillo tiene la gran misión de llegar a este país nuevamente, acabar con los insurrectos, retomar el poder y tomar venganza de los insurrectos del 20 de julio de 1810. Pues bien, entonces el mariscal de campo Pablo Morillo, ¿qué país encuentra? Encuentra un país desunido. Voy a poner aquí un lápiz para poder, perdónenme un momentico, tomo un lápiz, aceptar. Bueno,
Entonces, ¿qué encuentra Pablo Morillo, el mariscal español? Encuentra unas provincias que tienden hacia el centralismo, como esta provincia que es la provincia de Cundinamarca. Obsérvese que la provincia de Cundinamarca llegaba hasta los llanos orientales, hasta el río Orinoco, y tenía parte de lo que hoy es el viejo Caldas, y parte del Tolima también. Entonces, y su centro, la provincia de Cundinamarca, estaba en Santa Fe de Bogotá. Esta es una provincia centralista. Las provincias que están en verde son las provincias centralistas. Y las provincias federalistas, como la de Antioquia, como la de Cartagena, como la del Socorro, como la de Pamplona, como la de Tunja, son provincias gigantescas además, son provincias que tienden hacia el federalismo. Esa pugna y esa guerra entre las provincias es una pugna que da como resultado un país absolutamente desunido. Cambiemos de color para hablar de Pablo Morillo. Pusimos rojo y pusimos aceptar. Bien, en el año de 1815, Pablo Morillo llega a la ciudad de Cartagena, ¿sí? Toma a Cartagena, sitia a Cartagena y somete a Cartagena de una manera cruel y cruenta, en la que murieron muchísimos cartageneros, incluso de hambre, tuvieron incluso que comer hasta ratas, porque él cercó la ciudad y no permitía que ingresaran alimentos, la gente moría de hambre, y después hubo una matanza de criollos. Posteriormente, cuando ya había reducido a Cartagena, Morillo viene por el río de la Magdalena hasta lo que hoy se conoce como Honda, la ciudad de Honda, y llega con su ejército, parte del ejército también viene por tierra y llega hacia la ciudad de Honda. Después de llegar a la ciudad de Honda, se dirigen a la ciudad de Santa Fe y Morillo llega en mayo 26 de 1816 a la ciudad de Santa Fe. Claro, algunos criollos ya habían huido porque estaban desunidos y no tenían un ejército fuerte para poder contrarrestar a Pablo Morillo. Entonces, pues el resultado es que Pablo Morillo toma la ciudad fácilmente e incluso algunos sectores de la sociedad santafereña reciben a Morillo con aplausos y reciben a Morillo con flores porque estaban también cansados de esa pelea entre federalistas y centralistas. También por miedo, porque sabían que era un militar absolutamente cruel y despiadado. La misión de Morillo era tomar venganza de los criollos, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos. Vamos a deshacer aquí el lápiz, permítame un momentico para ir a la siguiente. Bien, entonces, vamos a la siguiente. Pues llega Morillo en 1816 a la ciudad de Santa Fe y lo primero que hace es tomar venganza contra los criollos. Y toma venganza sacrificando, fusilando, descuartizando y ahorcando a muchísimos de los criollos que apoyaron la insurrección del 20 de julio o que fueron artífices de la revolución del 20 de julio. Morillo en esa época pues mató a importantes personajes como Policarpa Salabarrieta, fusiló también a Camilo Torres Tenorio, fusiló a Jorge Tadeo Lozano, fusiló a Carbonell y a muchísimos otros criollos que participaron en la revolución del 20 de julio. Esa parte del régimen del terror era realmente muy desastrosa porque a los criollos los tenían presos en el Colegio del Rosario, hoy Universidad del Rosario, en la plazoleta del Rosario, que queda en la avenida Jiménez con carrera sexta. Los tenían en ese colegio y posteriormente los llevaban por la calle 13 o por lo que hoy se conoce como el camino hacia Honda y los fusilaban en lo que hoy conocemos como el Parque de los Mártires, que en esa época se denominaba la Huerta de Jaime. Los criollos tenían que cargar sus propios ataúdes y tenían que cargar una jaula en la cual posteriormente se ponía su cabeza para que se pudriera frente a las demás personas para que tomaran ejemplo y para que no se volvieran a rebelar contra las autoridades españolas. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Espero que hayan entendido un poco esta explicación y las preguntas pueden hacérmelas a través de la plataforma Teams. Muchísimas gracias.